Bueno, creo que ya estamos en directo. Bienvenidos. Os doy unos momentillos para iros uniendo, que supongo que tardaremos un poco en estar algunos. Y bueno, voy mirando, creo que se oye bien, creo que no hay ningún problema cuando eso me lo comunicáis. Y, uy, no he puesto en silencio el ordenador. Importante. Vamos a copiar el enlace y vamos a poner un tweet. Rápidamente. Y ya empezamos el directo en nada. Vale. Bueno. Voy a ir dando un traguito de agua, que ya sabéis que siempre es importante beber botella de cristal. Hay que ayudar a la neta, chicos. La verdad es que he estado a punto de ponerme manga larga porque hoy en Zaragoza hace fresco y he estado todo el día con esa sensación de que hace fresquito en casa, de que igual necesitas ponerte algo más, pero en manga corta se está muy cómodo. Y en pantalón corto también se está más cómodo todavía. A ver. Vamos a poner un tweet a ver si se viene gente a esta... Vaya hambre. A esta maravilla. Vale. Perfecto. Pues ya está puesto el tweet. Ya podemos empezar como Dios manda. Bienvenidos, amigas y amigos, un día más aquí a Deporte Aragonés. Ya sabéis, pues vuestro canal de referencia sobre... ¿Qué será? Sobre el Deporte Aragonés, claro. Por eso es el nombre. Sencillo. Y bueno, como veis, tengo aquí el setup preparado. Creo que no va a durar mucho más porque tengo que ir devolviendo ya estas camisetas que me dejan mis buenos amigos y tengo que ir reemplazándolas por unas nuevas y unas bien fresquitas que van a llegar al canal. La camiseta del Queso de Zaragoza, bueno, del CAI Zaragoza, mejor dicho, me la deja mi buen amigo David Moreno, que voy con él a la Romareda. Quizá me hagáis mencionarlo de vez en cuando y seguramente lo veréis por el chat como Davo-chan, me parece que es la camiseta de la Sociedad Deportiva Huesca y de la selección aragonesa, aquí. Espera que me salga plano, aquí. Que son preciosas las dos, me las deja mi buen amigo Miguel Bentué, un crack, y lo veréis comentar seguramente. La de Zaragoza no, la de Zaragoza es mía, las dos de Zaragoza son mías, y esta maravillosa bufanda que es nueva también es toda mía. Os explico, si sois nuevos, cómo funcionan estos directos. Pues mira, he cambiado un poco la estructura, porque al principio comenzaba dando los resultados de la segunda RFEF, de todo el deporte aragonés en general, y he decidido que lo voy a hacer al final de los directos, porque creo que al principio cortaban igual un poco el ritmo que quería darle a este espacio. Lo que vamos a hacer es empezar con una breve introducción sobre lo que ha sido, en resumen, la jornada para el deporte aragonés. Y nada, enseguida, después de esa breve introducción brevísima,
empezamos ya a meternos en el meollo con el Casa de Monzaragoza, con el Real Zaragoza y con la Sociedad Deportiva Huesca. Esas tres cosas son las que más voy a analizar, son las que más controlo. De baloncesto ya veréis que no controlo tanto como de fútbol. No soy un baloncestista táctico, la verdad. Y bueno, empezaremos con lo más reciente. Siempre de lo más reciente a lo más antiguo, digamos, de pues el partido de Casa de Monzaragoza es lo primero que vamos a hablar porque es lo más inmediato. Después ya hablaremos de la Sociedad Deportiva Huesca y después, por último, del Real Zaragoza. También dentro de cada grupo de análisis, digamos, cada uno de estos tres es un bloque. Dentro de, por ejemplo, el caso de Monzaragoza, haré una especie de resumen de lo que ha sido el partido, por si no lo habéis podido ver. Es mi resumen personal, ¿vale? Es lo que me ha parecido a mí, con algún comentario. Después, las claves del partido, las claves que han marcado el encuentro. Y por último, pues un top 3 de jugadores que destaco del equipo aragonés en ese encuentro. A veces va a ser más difícil que otras realizar el top 3 y otras pues va a ser más fácil, la verdad. Después, pues pasaremos al siguiente bloque de análisis, haremos la misma estructura. Y después ya al último y por último os doy los resultados, las próximas fechas en las que el Deportes Aragonés tiene algún juego, o sea, los próximos partidos, los próximos eventos. Y ya por último, pues os recuerdo que tendremos un próximo directo la semana que viene. Y bueno, vamos a comenzar con el directo ya después de 7 minutos de hablar de nada y de beber agua y esperar a que entrarais. Bienvenidos todos. Vamos a hablar empezando sobre el Casa de Monzaragoza, que ha hecho un debut pues inmejorable. La verdad es que ha empezado muy bien, ha jugado bastante bien, muy correcto en todas sus líneas. Y bueno, pues al final ha triunfado por 98-91 ante su público, que bueno, siempre está genial empezar con buen pie y además en casa. Venciendo pues al Baxi Manresa, que ha estado compitiendo hasta el último momento, pero bueno, la verdad que el Casademont ha llegado a los últimos instantes pues con bastante solidez. Y bueno, pues tenemos después un empate bastante preocupante entre Huesca y Fuenlabrada, un empate a nada, un partido muy soso, un partido en el que si estabais comiendo paella y se os ha atragantado, seguramente el partido ha tenido algo que ver en que se os atragantase la paella, porque madre mía, en mi caso no he comido paella, pero ya os aseguro que el partido del Huesca ha sido un bocadillo de ladrillos y de cemento, la verdad, para consumir a las 2 del mediodía. Y ya por último, pues un empate pues muy amargo entre Real Zaragoza y Real Sociedad B. Empate a 1, que la verdad que, bueno, ya hablaremos sobre ello más adelante, pero es una verdadera lástima que el conjunto aragonés pues no se llevase los 3 puntos. Vamos ya con el Casa de Monzaragoza, empezamos con ellos. Victoria para empezar pues con buen pie en la Liga Endesa. Un primer cuarto marcado por pues, un buen arranque de Manresa, que la verdad que ha empezado metiendo bastante miedo, al menos a mí en el cuerpo me ha metido bastante miedo. Y ese quinteto inicial de Casademont que la verdad que a mí me ha dejado bastantes dudas. Ya lo hablaremos un poco más adelante, pero ese juego interior no me ha gustado, el inicial, vaya. Linason y Van Wiggen, ¿sería? Van Bling, no sé. Van Wiggen, vamos a decir, que es como se lee más o menos. Ninguno de los dos me ha convencido, creo que han sido los peores, de hecho, y Javi García tampoco ha estado especialmente bien, pero bueno, no ha arrancado especialmente bien, después ya se ha ido enchufando, ya ha cogido ritmo y ha estado bastante mejor. Hay que hablar de que ha empezado con muy poca fluidez el Casa de Zaragoza en su ataque, muy poca, pero bueno, la entrada de Okoye y la entrada de San Miguel y también de McLean, pues ha agilizado ese juego de Casa de Zaragoza y ha hecho que enlazase pases, que llegase al campo rival, porque le estaba costando mucho penetrar la pintura rival, la verdad. Y bueno, al final pues ha conseguido llegar y ha conseguido anotar y ha conseguido mantener ese ritmo de anotación y empezar a tomar el control del partido. En el segundo parcial, pues ambos equipos han continuado con un buen ritmo de anotación, que la verdad que ha sido pues interesante ver a ambos equipos pues casi llegar a los... Bueno, Casa Monzaragoza se ha pasado de los 90 puntos, pero el Manresa ha estado a puntito de llegar a los 90, así que... No, perdón. Ha sido 98-91, han llegado los dos. Claro, no he contado con ese triplazo que ha metido en el minuto final. Y bueno, pues han seguido con ese ritmo de anotación y al descanso hemos llegado con un 47-41, que la verdad que parecía que igual llegábamos a los 100 puntos. Ha sido tremendo. Y bueno, hay que comentar de este primer parcial que Okoye ha protagonizado una buena imagen al comerse esa canasta en ese mate, que la verdad que, bueno,
Tampoco era necesario, ya le vimos comérselo en su anterior etapa en una ocasión, creo, al menos yo la tengo en la retina muy marcada, esa imagen de Okoye intentando hacer un mate en carrera solo y comerse el aro y fallar el mate. Pero bueno, oye, al final es una anécdota que esperemos que quede ahí, en este caso ha quedado ahí. Y bueno, en el tercer cuarto pues ha habido un concurso de triples, la verdad que tremendo, entre ambos equipos. Han empezado los dos a anotar y a enchufar sin parar. Ha empezado a anotar Okoye, ha empezado a enchufarse también Mobley, que está bastante loco. Me encanta, esperemos que sea nuestro Dylan Ennis el recambio. Waczynski también ha estado genial y ellos también han tenido 2 o 3 tiradores espectaculares que han estado muy acertados. Bueno, al final ambos equipos han estado bastante acertados, pero el Casademón ha sido mejor. Ha sido bastante mejor y al final ha llegado al cuarto pues con esa seguridad de que el partido no se le iba a escapar o de que el partido dependía de ellos. Ha llegado al cuarto así y lo han solventado pues muy bien, con mucha suficiencia. Se han impuesto fácilmente al Manresa en ese cuarto, que hay que decir que ha competido hasta el final, hasta el minuto final. Pero bueno, Casademón pues iba con una marchita menos de lo que podría haber llegado a alcanzar. Y bueno, vamos ya con las claves del encuentro. Eso ha sido mi resumen de lo acontecido en el Príncipe Felipe. Las claves para mí son 2. La primera clave es que los anotadores han estado en escena. Waczynski, Mobley, Okoye han hecho muy buenos dígitos, más de 15 puntos. Creo que sí, Waczynski y Mobley han hecho 17 y Okoye 16. La verdad que son guarismos tremendos. Y bueno, pues han liderado al equipo en el apartado anotador, que es lo que se espera de ellos al final. Para esto es para lo que se les ha fichado. Y bueno, pues eso, Radonjic tampoco ha estado muy lejos, además ha cojado un gran partido. Si lo podéis mirar en las estadísticas ya lo veréis que ha estado muy bien valorado y ha tenido pues 11 puntos y la verdad que el apartado anotador de Casademón ha estado muy bien, ha estado bastante repartido. Cuando Mobley no estaba acertado lo ha estado Okoye, cuando no aparecía Radonjic, Waczynski ha estado siempre ahí, así que creo que en esas líneas generales pues los anotadores de Casademón Zaragoza han estado bastante bien. Y también tenemos como clave pues que al final ha sido un triunfo bastante coral. Quizás salvo Linason y Van Weigen, el resto han tenido su momento de gracia. Ya os digo, Linason no me ha gustado y Van Weigen tampoco, pero Linason, Waczynski ha estado muy bien, Okoye y Mobley pues se iban alternando, Waczynski ha estado pues muy bien en todo, la verdad que en defensa ha estado muy bien y en apartado anotador ha marcado varias canastas bastante claves, o sea, momentos clave, quiero decir, cuando se acercaba a Manresa. Y Macklin también ha estado genial en la pintura, la verdad es que me ha encantado, tiene una movilidad que me encanta ver pivots así de móviles y bueno, los bases quizás es posición más floja, la verdad que ahí se echa de menos a Omar Cook, pero bueno, no han estado mal ni San Miguel ni Javi García, han estado especialmente mal y los he visto bien, se han ido alternando. Y el último jugador que ha llegado del Betis, que ahora no recuerdo su nombre, Saji puede ser, no. No lo sé. Ahí me he pillado en un renuncio, pero bueno, no pasa nada. También ha estado, bueno, pues ha tenido algún momentillo, tampoco es que haya brillado. Incluso Font ha tenido alguna jugada buena. Y bueno, pues ya que hablamos de nombres y de ese triunfo coral, de que todos han aportado su granito de arena y que han jugado bastante bien y que, bueno, quizá en defensa tenía que haber sido un poco más sólido, aunque yo creo que se ha estado bastante bien y que, bueno, al final no se han metido muchos puntos pues porque han tenido los tiradores muy acertados, pero en jugadas por la pintura, creo que el Casademón las ha defendido bastante bien todas, pero bueno, al final el rival siempre anota bastantes puntos y es lo normal. Y ya que hablamos de nombres, pues os doy mi top 3 y con eso ya pasaremos al partido de la Sociedad Deportiva Huesca. Mi top 3 tiene a Waczynski como el primero. La verdad es que le he visto siempre muy atento, siempre metido en el partido, siempre ofreciendo ayuda si hacían falta, cerrando la pintura, apareciendo en los momentos cruciales, como mencionaba, para anotar una canasta que al final se acercaba a Manresa a 5 puntos y aparecía Waczynski, metía un triple y pues ponía otra vez la distancia en 8. O aparecía y hacía una buena canasta, una buena jugada y pues ponía la distancia en 7. En fin, creo que ha estado siempre ahí, siempre presente durante todo el partido, la que es de alabar su partido, creo que ha estado muy bien. Y bueno, tengo aquí sus números, tengo aquí los números de los tres.
de los tres que he destacado. Los números de Wacinski, pues 17 puntos, que lo he comentado antes, 75% de acierto en tiros de 2 y 40 en tiros de 3. Es muy buen porcentaje, ambos son muy buenos porcentajes. Y luego tiene pues un rebote y 14 créditos de valoración. La verdad que hay otros jugadores que tienen más créditos de valoración, pero creo que Wacinski ha aportado durante todo el partido y ha aportado en momentos clave y por eso lo destaco como el mejor jugador del partido. Y creo que el propio Casa de Monzaragoza así lo ha destacado al ponerle en la imagen del encuentro, digamos, que han puesto la crónica con una foto de Wacinski y pues eso. Eso creo que quiere decir que es el jugador que destacan ellos. Y en el top 2, digamos, tenemos a McLean. McLean me ha encantado, ha aportado muchísimo en la pintura, ha estado muy bien en el apartado defensivo, ha cogido 7 rebotes, pero es que además a la hora de ofrecer movilidad, a la hora de ofrecer bloqueos, a la hora de ofrecer pases, a la hora de ofrecer juego colectivo y sobre todo puntos, que ha hecho 15 puntos, pues ha estado espectacular. La verdad que, bueno, pues una asistencia también para redondear ese juego coral y 21 créditos de valoración que le acreditan pues como el mejor jugador del partido, al menos el jugador con más acierto. O sea, acierto, con acciones acertadas, digamos, ¿no? Porque ya sabemos que la valoración pues eso se basa en acciones acertadas y en cuánto suman para el equipo o restan para el equipo. Y McLean ha estado muy bien, siempre ha sumado, a mí me ha encantado la verdad su partido, el de Wacinski también. Y McLean, pues mira, tenía muchas ganas de ver un pivot, que es verdad que el año pasado tuvimos allí al bueno de... Yo solo conozco a Wachowski. Muy bueno. Ah, Wajcowski. Pero bueno, supongo que querrías decir Mike Wazowski, ¿no, Alejandro? Y a ver qué comentaba Chemma. Ya, son muchos puntos encajados, sí, pero claro, al final ya lo he comentado, que es que los tiradores de Manresa estaban súper acertados. Es que ha habido un momento en el tercer cuarto que no paraban de anotar, que tenían una jugada y metían un triple y en la siguiente metían otro y en la siguiente otro. Era una locura, la verdad, ese ritmo, pero Casademón ha mantenido ese ritmo y lo que ha podido cortar en defensa, pues lo ha cortado y le ha ido bastante bien, creo yo. Y bueno, como comentaba, pues McLean. Gran partido de McLean. Me encanta tener un pivote así de dominador. En fin, 21 de valoración hablan por sí solos. Y vamos ya a pasar al tercero, que no puede ser otro que Stan Okoye. Me duele dejarme a Mobley fuera porque ha hecho bastante buen partido, pero en la primera parte a mí me ha puesto algo nervioso, no ha tomado buenas decisiones, ha estado algo errático, ha cometido alguna falta de más y bueno, no me ha acabado de convencer, pero el que sí que me ha convencido es Stan Okoye. La verdad que ha hecho un gran partido. Al final su fuerte es la anotación y en eso es en lo que ha brillado y en lo que ha destacado y lo ha hecho en momentos importantes también del partido, igual que Wachowski. Y bueno, Wacinski. Es que es complicado, Wacinski, madre mía. Y la verdad que, bueno, además, ¿cómo no iba a destacar a Wacinski? Se me olvidó decirlo, pero ¿cómo no iba a destacar a Wacinski si en el vídeo de qué fichajes debería hacer el Casa de Monzaragoza mencioné el fichaje de Wacinski que se tenía que hacer? Entonces, ¿cómo no le iba a destacar? Al final hay que barrer para casa también, ¿no? Y hay que valorar pues los aciertos que tiene uno, que son muy pocos, la verdad. Y que, bueno, ya veremos cuántos son de aquí a final de temporada y sobre todo ya veremos cuántos son en lo de las predicciones de la Liga Smartbank, que me da que van a ser bastante pocos, pero bueno. Y en el caso de Okoye, pues bueno, ha hecho la verdad, pues lo que comentábamos, ha hecho un buen partido, ha estado bastante bien en defensa, el último rebote que ha cogido ha sido espectacular ahí, cazándolo en el aire, tremendo. Y bueno, pues eso, ya conocemos a Okoye, sabemos que le encanta ser la estrella, que le encanta el foco, la sensación de tener el foco sobre él y coge esos galones. Pues aquí en Zaragoza parece que es su sitio, porque en Gran Canaria no funcionó, pero aquí la verdad que Okoye está como en casa. Y bueno, veremos si sus mejores guarismos pues están de vuelta. Y ya pues con esa broma tan absurda que seguramente la mayoría no habréis pillado, pasamos al partido del Huesca y eso requiere que yo haga algo al respecto, que espero no tardar mucho. Ahí está, ya está. ¿La habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? La bufanda encendida. Siempre que hablamos del Huesca, la bufanda tiene que estar encendida. Vamos a hablar del Huesca, que la verdad es que ha sido un partido bien duro, Madre mía. La verdad es que un ladrillo a palo seco creo que me habría sentado mejor que este partido. Ha sido horrible. Muy poco fútbol, una circulación de balón muy pesada y muy lenta del Huesca en los primeros compases. El Fuenlabrada pues haciendo peligro a la contra y a balón parado, que sabemos que es su juego al final.
Y vaya viaje le he metido a la cámara. Importante. Pero mejor. Uf. Ahí. Ahí, perfecto. Madre mía, qué problemas técnicos. En fin, al menos no tendremos problemas con la conexión porque como le he metido el cable al portátil, pues irá perfecta. Y bueno, espero que me dé la batería del móvil secundario de este, en el que miro los guiones y los resultados, porque la verdad es que se me ha olvidado cargarlo antes y bueno, estaba un poco pidiendo auxilio. Y hay que hablar del Huesca, pues, en fin, lo que comentaba, pues al final el Fuenlabrada tiene esa propuesta siempre. El Huesca, pues ha intentado mejorar en la segunda parte algo la circulación del balón, algo mejor, más de movilidad, pero duro. Muy duro el partido. La verdad es que no se ha visto cómodo en ningún momento. Partido muy aburrido, con muy poca fluidez y bueno, pues el Huesca al final en la segunda parte se ha expuesto un poquito más y el Fuenlabrada pues ha tratado de aprovecharlo, en la contra, ha tratado de aprovecharlo pues buscando las espaldas de esos huecos que generaba pues el Huesca al abrirse. Al final ha habido suerte y no los ha conseguido aprovechar el Fuenlabrada, el Huesca tampoco ha aprovechado sus oportunidades, la expulsión absurda de Gaich pues ha sido un lastre en los minutos finales, pero bueno, tampoco creo que haya tenido una máxima incidencia en el encuentro. Y ha terminado pues con un 0-0 que la verdad es que acrecienta bastante las dudas de un Huesca que, bueno, que desde la segunda jornada no es el mismo. La verdad es que las primeras 2 jornadas fueron unos partidos espectaculares que yo me enamoré como si fuese el primer amor de mi vida, el Huesca. Jugaba muy bien, se movía mucho, tenía muchos registros, atacaba el área, tenía disparo desde fuera, buscaba centros, tenía muchas cosas bien. Pero después, he visto un Huesca muy incómodo en algunos encuentros, sobre todo en los 2 últimos, que se encuentran en un mal momento de juego la Sociedad Deportiva Huesca. Las claves de este encuentro y bueno, si queréis ir haciendo alguna aportación sobre el Huesca, creo que la última aportación de Chema, de mi padrino, por cierto, mi buen padrino, de pocos canteranos, creo que se refería a Casademón, supongo. Y bueno, sí, de momento no hay ninguno que despunte. Es que la generación del 97, de la cual soy yo también, pero a mí no me incluyo en esa generación de baloncestistas como la de Javi García, la de Raúl Lobaco, que también está por ahí cedido y se espera que vuelva a Casademón y haga un buen papel, la de Pradilla, Crecci, o sea, esos son jugadores pues muy buenos y todos son de la misma camada y al final, pues bueno, ahora ya se necesita trabajo, se necesita paciencia y dejar trabajar que bueno, habrá que confiar en el trabajo de Casademón, que siempre ha sido muy bueno en ese sentido. En el caso del Huesca, volvemos al mismo tema. Las claves, pues la circulación atascada. La circulación atascada, atascadísima. No encontraba la forma la Sociedad Deportiva Huesca de progresar, de encontrar los huecos, de tener... Había muy pocos desmarques de ruptura, como siempre pido. La verdad es que, bueno, pues Pita se movía menos que un árbol. Screech en la banda creo que estaba súper incómodo. Mikel Rico totalmente desaparecido. Además, Noakali es el único del centro de campo que salvo, porque Seoane ha estado muy, muy fallón. Y Noakali, pues bueno, lo ha intentado, es un poco el diferente de esos tres, pero la verdad es que no. Y en ese centro de campo esos tres tienen que ser la clave y tienen que rendir al máximo y hoy creo que no han estado ni siquiera al 30% de lo que pueden dar o al 30% de lo que sería su nivel, ¿no? De su prime. Y creo que pues al final pocas opciones ha tenido el Huesca de llevarse el encuentro y bueno, ha tenido suerte de que no ha salido del Alcoraz con 0 puntos. Y mi otra clave es que ¿a qué jugamos hoy? ¿A qué jugamos hoy? Porque ya que no conseguimos circular el balón, ya que el Fuenlabrada está metido en su campo, quizá la forma de encontrar espacios es por bandas, ¿verdad? Quizá habría que buscar más acumular hombres en la banda, que Ferreiro, que Marc Mateu se asocien, como lo hicieron en las primeras jornadas, que Ratiu llegue a línea de fondo, que ¿quién está a banda derecha? Que Scriche pueda poner algún centro. Y ya que teníamos a Pita, que es un delantero que destaca por su remate, ¿por qué no le ponemos centros?
En los partidos anteriores que teníamos a Scriche como punta poníamos 30, 38 centros. Y hoy que tenemos a Pita, se han completado 2 de los 15 centros que se han intentado. Y además es que no solo tenías a Pita, es que luego ha salido Gaich, es que teníamos a los dos. Y el Huesca ha seguido muy estático, con pocas ideas, no sé, muy extraño el partido del Huesca. La verdad es que no me ha gustado nada, me he quedado con la sensación de perder el tiempo, la verdad, de perder el tiempo, esas 2 horas que no podré de mi vida, que no podré recuperar. Y eso, pues por eso comento lo de a qué jugamos hoy, porque si no tienes movilidad, pues busca otra alternativa, pero creo que se ha secado el Huesca en seguir buscando pases por dentro y no atacar por fuera y buscar centros al área y al final, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y no llegamos al área y no llegamos al gol. Y ya en el top 3 del Huesca, pues os lo comento rápido. Primero, Andrés Fernández. Andrés Fernández ha salvado a Huesca. Ha salvado varios goles muy claros del Fuenlabrada. Ha tenido varias intervenciones. Una que recuerdo de disparo de Iván Salvador, creo que es que está Andrés por delante del área pequeña. Hace una gran parada, estando bastante lejos de la portería. Le da con suficiente fuerza al balón para que el balón vaya por encima de la portería. La verdad que me ha gustado bastante esa parada. Ha tenido alguna otra también muy buena. En la primera parte ya ha hecho una clave y ha hecho 6 paradas en total. En fin, creo que han enmendado su error en Lugo. No han supuesto 3 puntos para el Huesca, pero creo que ha supuesto no perder 2, que bueno, que habría sido bastante duro. En el top 2 tenemos a Marc Mateu. Marc Mateu, que bueno, volvió al lateral. En esta ocasión no ha tenido tan buena conexión con Ferreiro. La verdad que ha sido una lástima no ver cómo progresaba el Huesca por la zona izquierda, cómo sumaban pases, cómo se doblaban los unos a los otros, cómo Ferreiro ocupaba el centro. No se ha visto tan buena sinergia, pero bueno, aún así creo que Marc Mateu en el lateral aporta más que en el extremo y sobre todo con Ferreiro por delante. Tenemos los números de Marc Mateu, 8 centros, la verdad que bueno, pues sabemos que es un apartado en el que siempre es peligroso, pero solo ha podido completar 2. De hecho, creo que son los 2 únicos que ha completado el Huesca. Los 2 únicos centros que ha completado el Huesca son los de Marc Mateu. Y bueno, también ha estado muy bien en el apartado defensivo. Ha destacado en los duelos, ha ganado 6 de 8 en el suelo y en aéreo solo ha tenido 1 y lo ha ganado. Así que Marc Mateu pues, ha sido una roca hoy, lo ha hecho bastante bien. Ha hecho un sólido partido en defensa, ha intentado aportar en ataque, como comentaba, ha hecho alguna buena jugada individual, pero es que al final tenía pocos socios tenía Marc Mateu. Y bueno, pues al final no ha tenido tampoco el acierto de conseguir desequilibrar al rival y encontrar a alguien solo para asistir y marcar, por ejemplo. Pero bueno, pues oye, no lo ha hecho mal el bueno de Marc Mateu. Y en el top 3, o sea, en el escalón ya digamos más bajo, tenemos a Ignasi Miquel. Ignasi Miquel, que bueno, ha estado bastante bien en acciones defensivas. A mí me ha gustado más que Pulido, la verdad, hoy. Le he visto muy bien en los duelos. Quizá algo expuesto en algunas ocasiones cuando el Huesca tenía balón, porque no es un central especialmente rápido, pero creo que lo ha hecho bien. Creo que ha estado bastante solvente dentro de lo que ha sido el Huesca, que ha tenido bastantes notas negativas. Creo que Ignasi Miquel ha sido una nota positiva. Y Pulido también ha estado bien, pero bueno, algo más superado creo que Ignasi Miquel. Ha aportado algo más en salida de balón, aunque a veces ha estado algo lento, algo previsible, ha fallado algún pase que no se tenía que haber fallado, pero bueno, sus datos también lo avalan, que ha tenido 4 despejes, 2 disparos bloqueados, 3 intercepciones, que está muy bien, y 82% de acierto en el pase, que la verdad que son muy buenos números. Y no, ahora hablaré del Real Zaragoza, Rubén, que tampoco te he saludado. Y lo que comentaba Jorge, ha perdido mucha movilidad en el centro del campo. Sí, el Huesca, la verdad es que sí, ha perdido bastante movilidad. Esperemos que la recupere en algún momento. Pero creo que los 3 que han jugado hoy son los que tienen que jugar. O sea, tanto Sebane como Nocali como Rico, esos 3 tienen que ser, porque al final es el centro del campo que te ha hecho tan buen fútbol en las primeras jornadas. Aunque creo que ahí también tuvo bastante que ver Joaquín Muñoz. Porque Joaquín Muñoz tiene que volver al 11 ya. Y bueno, pues al final, como comentaba, pues Ignasi Miquel ha sido lo poco destacado del Huesca, sobre todo lo poco destacado en defensa. Y también hablamos ahora del Real Zaragoza. Ahora toca pagar esta bufanda, esta preciosa bufanda que me compré hace nada, que me encanta, la verdad. Es una pena que no la podáis ver entera,
Algún día la tendré que enseñar porque está por aquí. Vosotros solo veis lo de que aquí no se regla, que esto es totalmente cierto. Aquí no se regla, ni en este canal ni en Cuesca. Y luego tiene el escudo aquí en grande, una parte del escudo, que la verdad es que es preciosa. Preciosa esta bufanda. Mira que no me suelen gustar las bufandas de LED, pero bueno. Bueno, si consigo apagarla, pues hablaremos del partido del Real Zaragoza. Vaya. Espera, que la voy a liar. Ahí está. Lo malo que la he descolocado. En fin. Hay más dificultades técnicas, chicos. Bueno, ya estamos. Vamos a hablar ya del Real Zaragoza. ¿Te ha parecido penosa la primera parte del Huesca? La verdad es que el partido ha sido muy duro, Rubén. Muy duro. Ha sido... para no verlo con la boca llena y la tripa llena, porque la verdad es que ha sido duro, de verdad. Hablamos del Real Zaragoza. Me dio muchísimo miedo la Real Sociedad B en los primeros 15 minutos. Empezó dominando al Real Zaragoza, no dejándole salir del centro del campo, haciendo muy buena presión y además adelantándose en el marcador en la primera jugada que tuvo la Real. Y la verdad es que me dio mucho miedo la Real en ese momento. Yo me temía que el Zaragoza no iba a hacer nada en ese partido y que nos iban a caer más goles y que, bueno, pues que eso iba a quedar ahí y nos iba a doler bastante ese partido. Pero bueno, al final Jim consiguió pues revertir la situación, hizo muy buenos ajustes. Me encantaron los ajustes que hizo Jim desde la pizarra y bueno, pues ya no hubo color, o sea, retocó 2-3 cosas y el Zaragoza, pues bueno, empezó ya a dominar y ya fue pues un monólogo del Real Zaragoza y del Real, pues bueno, que hizo lo que pudo, se replegó y trató de salir al contraataque. Me extrañó que Roberto López no fuese titular, a la que nos generó bastante peligro cuando salió, aunque no se materializase en ocasiones, generaba peligro y tenía el balón ahí, lo protegía bien y llegaba al último tercio del campo y, ostras, a mí me generó bastante miedo también Roberto López, porque es que este partido ya lo hemos visto bastantes veces que el de la Zaragoza pues empieza mal, se empieza a jugar bien, tiene ocasiones, marca un gol y cuando está a punto de remontar, pues le marcan el segundo y se acabó el partido. Pero bueno, por suerte no pasó en esta ocasión y al menos tenemos un punto. Y lo que comentaba, pues al final la fortuna tuvo su importancia, pues en el que no conseguimos marcar gol, tuvimos ocasiones muy claras, el Real Zaragoza tuvo muchísimas ocasiones, creo que fueron 16 disparos. La verdad es que fue una barbaridad. El portero realizó 11 paradas. 11 paradas. En fin, pero bueno, no conseguimos marcar, no conseguimos llevar los 3 puntos, una lástima. Y bueno, pues el punto que sabe pues a poco, y especialmente si tenemos en cuenta que contra el Fuenlabrada también merecimos los 3 puntos y también salimos con solo un punto. Así que bueno, pero habrá que recordar siempre que en segunda división es importantísimo seguir sumando. ¿Es importante sumar de 3? Sí, para estar arriba es importante sumar de 3. Pero para no caer abajo, para seguir ahí, hay que seguir sumando, vamos, en todos los partidos y al menos no perder. Y al final, pues mira, no perdimos, que en segunda división ya sabemos que siempre puede ser peor. Y vamos a hablar ya de las claves del encuentro. Voy a ver si habéis comentado algo. La primera jugada de la realidad del partido, sí, prácticamente la primera. Chavarría mucho, sí, a mí viene haciéndolo muy bien. La verdad es que viene haciéndolo muy bien y se entiende muy bien con Narváez y a veces cuando Chavarría sube demasiado, Narváez no tiene ningún problema en bajar y cubrir la espalda en 2-3 jugadas, porque tampoco le toca hacerlo en muchas. Pero la verdad es que se entiende muy bien y creo que Chavarría pues está muy bien, muy rápido, está muy fino, está bastante bien, pero sí que es verdad que tiene que mejorar un poco el centro. Él tiene que mejorar en el centro porque tuvo varias ocasiones de centrar y no acertó del todo. En fin, una lástima. Y bueno, he hecho un traguito de agua mientras vais a darle al botón de like, que veo que estamos más personas de las que likes hay y eso no me gusta. Hay que darle ya al botón de like. Vamos, rapidísimo. Bueno, las claves. La primera clave que tengo del Real Zaragoza fue pues el cambio de tornas, lo que hemos hablado.
La Real pues empezó achuchando muchísimo, haciendo una presión muy alta, asfixiante. El Real Zaragoza no sabía cómo salir. Eguaras no tenía opciones de pase. Francho y Zapatero, aunque se movían y estaban solos, no recibían en buenas condiciones. ¿Y cómo lo solucionó Gin? Mira, Francés estaba sufriendo muchísimo en la presión, porque iban a por él porque sabían que no era lateral y iban a por él a tope. Y bueno, adelantó a Francés un poco más, adelantó a Chavarría un poco más. ¿Y qué hizo con Eguaras y con Francho y con Zapater? Pues el que bajase a por balón, que seguramente pues era Eguaras, lateralizaba su posición. Aparecía en la zona entre el central y el lateral y ahí recibía balón, avanzaba y buscaba liberar a alguien, o sea, fijar a alguien del equipo rival y dar un pase. Y ahí el Real Zaragoza se hizo absoluto dueño y se lo debemos a Jim, que es ese retoque que hizo a los 15 minutos. La verdad es que muy bueno ese reto que a mí me encantó. Yo que soy entrenador, bueno, soy entrenador, tengo el título de entrenador, esta cosa es lo que sea. Me encanta ver ese tipo de retoques y que surten efecto y ese tipo de batallas entre entrenadores que son, vamos, la leche. Y bueno, pues al final le permitió dominar el partido, salir mejor de la presión y pues mandar a Zapatero a presionar arriba, que eso siempre es muy peligroso para el rival, porque Zapatero abarca muchísimo campo, ayuda muchísimo en la presión de los delanteros y cuando, por ejemplo, Nano Mesa quizá no llega a hacer la presión lateral, aparece Zapatero cuando han superado a Nano Mesa para incordiarle, a lo mejor él no recupera el balón, pero lo recupera Francho o lo recupera Guaras y ahí el Zaragoza arma un ataque con el equipo rival abierto. Y eso es pues muy bueno. Y bueno, en la segunda clave, pues tenemos la dependencia. Y es que yo creo que se depende demasiado de Eguaras y de Narváez. Son jugadores clave, que seguramente serían clave en cualquier equipo de segunda, aunque fuesen el Eibar, serían jugadores clave. Pero, ostras, el Zaragoza, si no pasa el balón por Eguaras o Narváez, si Eguaras no tiene una visión clara o no tiene un pase que rompa líneas o Narváez hace una jugada espectacular, el Real Zaragoza le cuesta mucho generar, le cuesta muchísimo generar. Hay que encontrar otras vías, hay que encontrar otras vías de llegar al área, hay que encontrar, no lo sé, quizás centros laterales, quizá que los interiores pisen más campo rival, creo que hay, o sea, más campo rival, más área rival, quería decir. Quizás hay Francho y Zapater no son los más adecuados. Yo pienso que Valentín Bada está haciendo méritos para ser titular y ayer sí iba a marcar esa ocasión que tuvo, que la verdad es que es una lástima que no la marcase, pues habría sido tremendo ya la irrupción de Bada con 3 goles en 3 partidos, bueno, 3 partidos no, en 3 ratos, habría sido espectacular y bueno, se convertirá en el ídolo absoluto de la afición, eso seguro, ya lo es con el gestito que les hizo a los del Fuenlabrada, la afición. Y bueno, al final, pues eso. Creo que tanto Bada como Francho tienen que ser los acompañantes de Guaras. Bada o Adrián, que Adrián es un jugador que también tiene mucha llegada al área, que tiene buen remate, que tiene asociación, que sabe dar pases. Hombre, que Adrián es un media punta muy bueno para la categoría. Que es verdad que el año pasado no le vimos a un buen nivel, pero de verdad, Adrián es muy buen media punta y es un recurso a tener muy en cuenta. Y creo que ayer Jim hizo muy bien en sacarle al final porque es un muy buen rematador. Lo malo es que tuvimos, pues eso, tuvo la ocasión de rematar, pero es que no llegó ni a rematar. Creo que la tocó el defensa antes que él o la tocó él y luego la desvió el defensa, algo así. Pero bueno, tanto él como Bada creo que pueden ser titulares y que deberían serlo pronto, pero claro, es que Zapatero haciendo esa presión te da también mucho, pero bueno, veremos cuál es la apuesta de Jim y bueno, Narváez, pues lo que comentó, es un jugador espectacular, es un jugador fuera de serie, es que siempre hablo muy bien de él porque es que es tremendo, pero también hay que encontrar otras vías de hacer peligro. Ayer Nano empezó muy bien, se fue poco a poco apagando y bueno, yo esperaba un poquito más de Nano. Y Álvaro terminó muy bien en los minutos en los que fue sustituido, venía haciendo muy buenas combinaciones, venía poniendo de cara a Narváez, venía poniendo de cara a Eguaras en situaciones ya de frontal del área, pero es una lástima porque no consigue llegar al área, no consigue tener ocasiones y ese es el Álvaro que necesitamos, el Álvaro rematador, el Álvaro de área que engancha una y la mete, ese es el Álvaro que necesitamos. Uy, veo que hay bastantes comentarios de Rubén, ahora comento la última clave, que es muy cortita y paso a leerte. La última clave, pues es fácil, las facilidades que damos. Damos muchas facilidades para que nos marquen gol. Al final, el Real Zaragoza, con muy pocas ocasiones, te marcan un gol y te complica todo el partido. ¿Por qué? Porque a ti te cuesta muchísimo hacer gol.
Si ellos te marcan un gol, pues seguramente se llevarán un punto. Y al final, pues mira, se han llevado un punto Fuenlabrada y se ha llevado un punto la Real Sociedad y se llevó los 3 el Cartagena con ¿cuántas ocasiones hicieron entre todos? 10 ocasiones o 10 tiros entre los 3. Muchas ya me parecen. Ayer la Real tuvo quizá 2, tuvo una de Roberto López que se fue por poco, bueno, por poco. Se fue desviada, pero llevaba peligro. Y el gol. Y el Cartagena tuvo 2 y ya. O sea, en fin. La verdad que es una lástima. Es una lástima que nos hagan gol con tanta facilidad y creo que ahí Lluís tuvo bastante de culpa en esa jugada de la Real. Está bastante flojo, creo. No puede permitir que ese delantero remate, bueno, no era ni delantero, creo que era centrocampista, que ese centrocampista remate como lo hizo. Tiene que meterle un poco más de cuerpo, tiene que molestarle un poco más para que no remate en esas condiciones, que bueno, al final es que lo que hizo fue tocar el balón y acabó en gol. Pero bueno. Uy, que se me cae el micro. En fin, creo que ahí Lluís pues no estuvo bien. Pues mira, mientras me pongo el micro voy a leer lo que ha comentado Rubén. Chavarría, Narváez tiene que ser punta, porque es el único jugador de la raza capaz de tirar del carro en la parte voladora. Ya. Los centrales ahí muy flojos. Bueno, Lluís y Jair no estuvieron mal, pero sí que es verdad que con ese gol, pues sí miras a Lluís con otros ojos, la verdad. Pero yo luego le vi bastante bien, tanto a él como a Jair, defendieron bien el área. A la hora de hacer algún corte fuera de ella también estuvieron bastante atentos, se compenetran bien. Los vi bien, pero sí, es verdad que llega una y te meten gol. Es verdad que es una pena. En fin. Lo de Narváez estoy de acuerdo. A mí me gustaría verle en punta, porque al final es un jugador que se mueve por todo el frente del ataque y que protege el balón muy bien de espaldas, pues ¿por qué no lo pones de punta? Pero claro, es verdad que ¿a quién pones en banda izquierda? A Nano. Nano seguramente esté más cómodo en la derecha, parece. Parece. Quizás podemos probarle en banda izquierda y poner a Bermejo en banda derecha. Bueno, no lo vería mal. Borja Sainz, se me ocurre que podría ser quien entre pues por Álvaro, por ejemplo. Si entrase a Zon, yo dejaría a Narváez en la izquierda quizá, pero es que claro, creo que Narváez tiene que ser punta. Creo que Narváez tiene que ser el 9 y que pues habrá que buscarle acompañantes, habrá que buscarle Borja, habrá que buscarle Bermejo o habrá que ponerle a Nano. Entre esos 3 creo que puede estar el tema. Y si no, quizás Álvaro tirado a banda, que es verdad que muchas veces cambian la posición, porque Álvaro es zurdo y bueno, no tiene ningún problema en caer ahí. Pero bueno, creo que no es lo mismo. Y tampoco esto lo comentó David en el partido, me lo comentó en el campo. Me comentó que quizá Chavarría ponerle más adelante, pero a mí no me convence. Es un jugador que, bueno, que ya tiene mucha llegada, que aporta mucha progresión, que tiene mucha velocidad y que Nieto por detrás es verdad que le cubre bien, pero creo que no me acaba de convencer. A mí no me acaba de convencer Chavarría. Le veo con desborde y centro, pero no con desborde y llegada al área, ¿sabes? O con capacidad de desbordar a toda la defensa con un pase, no lo veo, pero bueno. Habría que probarlo también, ¿por qué no? Y bueno, quizá Yanis sea el hombre, quién sabe, pero a mí la verdad que no me convence ese fichaje, pero oye, quizá no. Ojalá me equivoque, la verdad. Ojalá me equivoque. Que por cierto, no lo he comentado, pero la verdad que Gaich, ostras, ha empezado realmente mal, ¿eh? Realmente mal. Se tiene que poner las pilas ya. Mira, tienen 2 semanitas para trabajar, que trabaje a fondo, que se prepare fuerte y que demuestre que vale lo que el Huesca ha apostado por él, porque al final ha apostado muchos goles por él y mucho dinero por él. En fin, igual va es mejor de revulsivo. Hombre, has puesto repulsivo. Repulsivo no me parece todavía, ¿eh? Es feo, pero no tanto. Rescaldani 2.0, dice Miguel, que es Gaich. Pues bueno, no sé. A ver, Azón es mejor saliendo del banquillo, pelea más con los rivales cansados. Sí, eso es verdad. Pero creo que por eso quizá Azón debería salir de inicio, porque así agotará más a las defensas rivales y Álvaro, que es un delantero más de área, en la segunda parte, si estamos algo más volcados, puede tener ya más ocasiones de rematar en el área, porque la verdad que no ha tenido ninguna. Pero bueno, creo que Jim sabe más que nosotros de fútbol, eso está clarísimo.
Y si hace esto es por algo y también tiene mucho sentido poner a Álvaro antes que a Azón de titular. Pero bueno, porque además Azón también pues es más rápido. Creo que es bastante más rápido que Álvaro y que presiona con un poco más de mordiente que Álvaro. Álvaro presiona muy bien tácticamente porque no permite a las defensas girar. O sea, una vez sacas hacia el lateral, hacia uno de los centrales desde la portería, Álvaro te viene cortando el pase del central al otro central y eso está muy bien hecho. Y Azón eso lo suele hacer, pero lo hace también más rápido, con más mordiente, con más... Le mete más prisa, creo, al rival a la hora de decidir. Que creo que Álvaro no va tan fuerte a presionar y el rival lo siente y lo nota y lo sabe. Y, en fin, a ver qué más comentarios. Bada rompió la racha de meter gol de revulsivo y eso que la tuvo, sí. La verdad que fue una pena. Una verdadera pena, lo que cuenta Miguel. Pero bueno, oye, no pasa nada. Ya tendrá otra ocasión y si no ya será de titular, que parece que tiene gol este chico. Y bueno, pasamos al top 3 de Zaragoza y ya pues os daré los resultados y últimas noticias del Deporte Aragonés. A ver, espera, Azón no puede aguantar 70 minutos a ese nivel de presión, la verdad que no. No. Por eso yo creo que Azón sale de suplente. Pero bueno. Sí, dice Miguel. Qué cabrón. No lo sé, realmente no lo sé, habría que verlo, pero es verdad que luego, pues claro, uno se acuerda de las ocasiones que falló en Valladolid y piensas, ostras, es que igual viene mejor tener a Álvaro por si hay alguna ocasión así y tener alguna más garantía de meterla. Pero quién sabe, quizá luego Álvaro tenga una más fácil y la falle y quizá luego Azón tenga una complicadísima en la meta. Al final, pues ya sabes que los delanteros y los goles dependen mucho de cómo se encuentra uno, de qué mentalidad tiene en ese momento, de en qué momento se encuentra el equipo y bueno, pues al final lo que comento siempre con Narváez, que en cuanto meta uno meter a todos, pues yo confío en que así sea y que empecemos a ver a Narváez pues goleador que vimos en la temporada pasada. Y hablando de Narváez, pues por supuesto es el top, o sea, está en el top 3, el primero de ellos es Narváez, el mejor jugador. Se podría decir que se estrenó en el partido, ¿no? Porque al final el goleador pone que es Ari Charambarri, el jugador de la Real B. Pero bueno, para mí el gol es de Narváez, que es su disparo a puta. La verdad es que el portero estaba bien colocado y parecía que podía llegar. Pero bueno, de verdad que permite que hable un poco mal, pero es acojonante la capacidad que tiene Narváez de recibir de espaldas, meterle el culo, meterle espalda al defensa y poner a alguien de cara y atacar al espacio. Es increíble. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y si pudiese hacerlo en punta, sería increíble. Me parece a mí que sería un jugador muy, muy peligroso y que distraería mucho a las defensas rivales, que haría que los extremos fuesen todavía más peligrosos. Pero bueno, habrá que ver si cambia de posición o sigue ahí tirado en la banda. Pero bueno. Y también, pues lo que he comentado antes, es un jugador total. En ataque es espectacular. Se mueve por izquierda, aparece por derecha, viene por el centro. Es un jugador que se mueve por todo el frente del ataque y eso es súper valorado en un atacante. Se mezcla muy bien con Nano. Con Álvaro no tanto, pero con Nano se entiende muy bien. Ambos son puntas muy móviles y bueno, pues eso. Se buscan mucho, se dan buenos pases, se mueven, le hacen trizas las defensas rivales con esos movimientos y bueno, lo que comentaba de que quizá le beneficie más jugar de 9, pues quizá le acerque todavía más a Nano y quizá potencie todavía más el juego del Zaragoza. Pero bueno, no obstante, comentaba antes, cuando Rubén decía lo de Chavarría que les gustó, pues que Chavarría y él se entienden muy bien. Se entienden muy bien y Narváez ocupa más el centro y Chavarría abre más el campo. Y creo que eso también es importante para el Zaragoza y que le da bastante progresión a su juego. Y bueno, pues eso. Lo que comentamos, que ha hecho un partidazo Narváez, que fue el mejor del equipo sin ninguna duda, que tuvo ocasiones, que marcó 2 goles en verdad, porque el segundo, bueno, pues al final lo anuló el colegiado, el Linier, pues fuera de juego clarísimo, que yo vi ya bien el campo cuando se producía la jugada, pero bueno, buen partido, muy buen partido de Narváez, la verdad que el mejor, sigue faltando un poquito más de acierto de cara a portería, pero bueno, confiemos en que ya con este primer gol haya roto el molde y ya afine totalmente y ya lo siguiente sea todo goles. A ver qué comenta por aquí. Azón de marcar el gol otro día. Bueno, a ver. La ocasión que falló estaba fuera de juego, así que no hay problema. No cuenta. A ver, al final es un chico muy, muy joven y la definición se trabaja mucho. Pues con 18 años, es que si con 18 años mete todas las ocasiones que tiene, pues es que este Azón ya en invierno ya nos lo fichaba cualquier equipo. O sea,
verdad es que hay que ser conscientes de eso, de lo joven que es y lo mucho que aporta aún así. O sea, es que hay que hablar más bien que mal del bueno de Azón, la verdad. ¿Hay algún buen árbitro en segunda? Sí, hay algún buen árbitro en segunda. Hay uno que es un señor canoso, que debe tener ya pues bastantes años, que a mí me gusta bastante, que ahora no recuerdo qué partido nos pitó la temporada pasada, pero sé que pitó un Nastic Real Zaragoza, que fue que pitó muy bien, y que luego las veces que le he vuelto a ver con el Zaragoza he dicho, ostras, lo ha pitado otra vez muy bien. Y alguno hay, o sea, pero hay 2 o 3, no hay más. El Oliver de la Fuente ya sabemos que es malísimo. Saúl Aisreich hablamos. Ábalos Barrera creo que es otro. En fin, todos son bastante pésimos. Seguimos con el top 3, ahora vamos con el segundo que es Íñigo Guaras. Muy buen partido, ya sabéis. Mira, siempre destaco los mismos, pero es que son capitales en el Zaragoza. Hizo muy buen partido, empezó sufriendo muchísimo ante la presión del rival, aún así no cometió muchas pérdidas, no tuvo pérdidas muy tontas, muy comprometidas, quería decir, que pusiesen en compromiso al equipo. Estuvo bastante bien y bueno, luego cuando se lateralizó su posición, pues mejoró su nivel y mejoró el del equipo, obviamente. Dominó el centro del campo, abarcó campo, hizo cortes a campo abierto, que eso en Igualas es muy complicado porque sí que es verdad que es un jugador muy inteligente y que intuye muy bien los pases y que aprovecha muy bien las presiones que hacen sus compañeros por delante para recuperar balones, pero es que ya lo diré, la velocidad no es su fuerte y cuando te atacan a campo abierto y eres centrocampista y tienes que correr hacia atrás, tienes que ser muy rápido y muy inteligente. Y Guaras no es rápido, pero es inteligente. Seoane, por ejemplo, es las dos cosas. Entonces, Seoane, en teoría, tiene que recuperar más balones que Guaras, pero es que Guaras está en un muy buen momento y recupera muchos balones. Y ayer hubo un par de jugadas que cortó a campo abierto, que cortó pases, que dices, madre mía, ¿cómo puede cortar un pase sin ver dónde está el tío y viniendo de correr 20 metros y siendo un jugador lento? O sea, al final hay que alabar mucho a Guaras porque la verdad que está dando un nivel pues excelso. Y sus datos, mira, pues os los doy para que veáis. Dio 4 pases clave, que son pases que acaban en tiro, la verdad que pues muy buena estadística que habla mucho pues de la importancia que tiene Guaras. En fin, 87% de acierto en el pase, tremendo. 2 grandes ocasiones creadas y un duelo de 2 ganados. Madre mía. Y intercepciones que también hizo, y entradas que también hizo. En fin, estuvo bastante bien. Y además creo que cada día se entiende mejor con Francho. Que por cierto, Francho hizo un muy buen partido. Y ambos están, pues eso, empezando creo que a hacer buenas migas, digamos. Que la temporada pasada también hacían buenas migas. Pero creo que ahora se está empezando a potenciar un poco más el juego entre los dos. Y ya por último comentario de Guaras, creo que todo el estadio contuvo la respiración cuando ya lo diré, cuando en el minuto 1 de segunda parte de repente Guaras se va al suelo, se van en cuclillas en el suelo y parecía que se estaba mareando o alguna cosa así. Creo que todo el estadio contuvo ese momento de la respiración o se vino de que teníamos un miedo de si perdíamos a Guaras en ese momento y al final, pues eso dice mucho, la verdad. Dice mucho. No hemos hablado de la ocasión de Francés. ¿Por qué? Porque es el destacado en el top 3. Es el último en top 3, es Francés. Para mí mejoró lo que viene aportando Fran Gámez, lo comentaba en el partido con David. La verdad que para David tiene que ser un coñazo estos directos porque comentó lo mismo que comentamos en los partidos. Mejoró la aportación de Fran Gámez, me parece que subió bastante bien la banda. Es verdad que los rivales sabían que no era lateral y le presionaron mucho y bien. Y sufrió Francés, no tuvo muchas pérdidas, pero bueno, sufrió muchísimo en la salida de balón en esos minutos iniciales, pero bueno, luego ya cuando hizo Jim ese retoque y Francés subió su posición, pues fue tremendo y bueno, pues estuvo muy bien. Más liberado, mucho más seguro con balón, se incorporó bien, puso un par de buenos centros que la verdad que eso ya le gustaría hacer a Nieto, por ejemplo, o a Fran Gámez. Estuvo a puntísimo de marcar en una ocasión, que fue una jugada preciosa, que fue una verdadera lástima, que definió a la perfección, que él define perfecto.
La verdad es que es una pena que por un pelín más de fuerza o un número más de bota que tuviese francés para darle un poco más de fuerza, ese balón habría entrado y no lo habría sacado en la línea. Pero, pues al final la Real lo consigue sacar en la línea y pues el gol no sube al marcador. A la hora de presionar, a la hora de defender en campo abierto, digamos que eso es, para mí es su fuerte, pues al final ha estado muy bien. Ha estado muy bien, presionó bastante bien en la zona del centro del campo, no le superaron fácil, siempre cortaba cuando una falta o aparecía para recuperar el balón, le vi muy bien. Y fíjate, las estadísticas de francés son buenísimas, son 3 intercepciones, 3 pases clave, que son pases que clavan en tiro, que comentaba, 2 centros completados de 5 y ganador en todos sus duelos aéreos, los 4 que tuvo, y en uno de 2 en el suelo. Y aparte, pues 2 tiros a puerta. O sea, es que es tremendo. Y tú ves estas estadísticas y pensarás que es un centrocampista. No pensarás que es un lateral derecho, que encima es un central que está jugando de lateral derecho. Tremendo. Tremendo lo de francés. A mí me pareció un partido buenísimo. Y bueno, la verdad es que la pena es que pierdes a tu mejor central, bueno, a tu mejor defensor, porque francés es el mejor central, es mejor que Jair y es mejor que Lluís, al menos de momento o en este punto de la temporada. Pero bueno, veremos si la próxima semana apuesta por Fran Gámez para lateral o por francés. Yo creo que volverá francés al eje, pero bueno, habrá que verlo. Abbas Barrera, desde Franco. A ver, que ya hemos terminado el bloque del Real Zaragoza, ¿eh? Ahora vamos ya con los resultados de la semana, las noticias de la semana. Y le echo un ojo al chat. Yo ahí me caí al asiento de abajo con la ocasión de... ¡Ostras! Bueno, si no te hiciste nada, no pasa nada, Rubén. Sí, la verdad que fue un jugador tremendo. Hombre, Rubén, muy feo que te vayas a ver el Valencia-Madrid, ¿eh? A nadie le importa el Valencia-Madrid. Qué bien hilado. ¿Del más aprendido a centrar? Pues no lo sé, no lo sé. Pregúntale a Germán, que es su primo. Y bueno, pues ya pasamos a los resultados y ya terminamos con el directo. Aún así, aún tendremos un ratillo porque hay muchos resultados que comentar. En el caso de la segunda RFEF, pues lamentablemente no ha habido ninguna victoria en los equipos aragoneses. Una lástima. El Ebro Andrax y el Tarazona, perdón, el Formentera Tarazona terminaron pues con idéntico resultado, un empate a 1. En el primer enfrentamiento entre los dos equipos de la comunidad, que tuvimos por fin un enfrentamiento entre dos equipos de la comunidad en esta categoría, pues tuvimos reparto de puntos. Reparto de puntos entre Sociedad Deportiva Egea, que se adelantó con un gol de Alex Sánchez, un buen gol, y la Sociedad Deportiva Huesca B, que igualó después pues con el tanto de Carlos Kevin. Al final, pues empate a 1, un punto para ambos, que no satisface las necesidades de ninguno porque están ahí abajo los dos. El Egea solo ha sumado este punto y el Huesca creo que tiene 2. Y bueno, pues están los dos ahí abajo en la zona de playoff de descenso. Y también hubo un parte, en este caso, en el de Teruel a 2 goles con el Ibiza Islas Pitiusas, que va a ser nuestro equipo balear favorito a partir de ahora. Y bueno, pues el Teruel sigue asentado en la zona alta, creo que está quinto, que no está mal, y el Ebro pues sigue en esa posición de líder compartida, porque hay 3 equipos con 7 puntos y el Ebro está el segundo en la clasificación. Y ya por último, pues el Brea, que bueno, pues fue una lástima, ha sido una lástima y ha caído por 3-0 ante el Peña Deportiva. En cuanto al fútbol sala, pues la segunda división comenzó la temporada, el fin de semana pasado y no os lo dije, os tengo que pedir perdón por esto, la verdad que lamentable por mi parte, os pido disculpas. Y bueno, el Colo-Colo perdió en esa primera jornada ante el Betis por 6-3, pero en esta segunda fecha, remontada en casa, 8-7 ante el Barça B en un choque en el que ha remontado un 4-0. La verdad que, bueno, iban 4-0 antes del cuarto de hora y lo consiguió remontar. Además, Nano Modrego marcó un hat-trick. La verdad que este tío tiene una relación con el gol más estrecha que la de unos hermanos siameses. Es que es tremenda la relación que tiene con el gol. Ojalá fuese el delantero de Zaragoza porque con esa relación con el gol, vamos. Y bueno, pues primeros 3 puntos para el conjunto zaragozano. En otro deporte también tenemos que el balonmano ha comenzado. También comenzó la semana pasada y también se me olvidó decíroslo.
Es una lástima. Bueno, no es que se me olvidase, es que no lo miré porque pensaba que todavía no empezaban, que me parecía demasiado pronto, pero pues nunca es demasiado pronto por lo visto. Y en la Liga Sobal pues ya ha comenzado y el Bada Huesca pues también como el Colo-Colo perdió en esa primera jornada con el Granollers por 30-27 y en la segunda pues estaba en casa, fue una victoria, consiguió imponerse en casa ante el Vasco Torrelavega por 28-25. Así que bueno, pues primera victoria y además en el calor del hogar allí en Huesca, así que genial. El Brea tiene pinta de que va a bajar rápido, comenta Miguel. Pues la verdad es que es complicado y además los equipos catalanes y baleares siempre son muy duros, muy duros. Así que bueno, pues al final el Brea tiene que disfrutar este año, tiene que intentar sacarle el mayor partido posible y ver si la temporada que viene puede conseguir o intentar conseguir volver. Y bueno, como comentaba del balonmano, también tenemos fútbol sala femenino, que lo podía haber comentado antes, pero como tenía que comentar las dos noticias de los dos resultados que nos di la semana pasada, este pedazo de mono con platillos, que es el que lleva el canal de YouTube y el medio de comunicación que es Deporte Aragonés, pues lo he decidido poner un poco más abajo y así, pues bueno, os daba estas dos noticias antes, o estos dos resultados. En el caso del fútbol sala femenino, el Sala Zaragoza ha empezado la liga, ha empezado hoy y la ha empezado, como no puede ser de otra manera, ganando al Rayo Majadahonda por 0-1 con gol de Antía de doble penalti y bueno, pues oye, primeros 3 puntos que nunca está de más y además a domicilio. Y también ha empezado un triunfo pues el club Yellow Jaca que ha conseguido vencer por 2-4 al Majadahonda. En otro lado, pues tenemos noticias negativas. Tenemos noticias negativas porque las gemelas Alayeto tuvieron que retirarse del torneo que estaban disputando en Barcelona, el Barcelona Master 2021 de pádel. Tuvieron que retirarse en semifinales pues porque Majo Alayeto tuvo una torcedura de tobillo que, bueno, pues no le ha permitido continuar y tuvieron que retirarse en semifinales y, bueno, pues estaban luchando por un puesto en la final y al final se han quedado fuera de ello. Una lástima, se quedaron fuera este sábado. Pero bueno, esperemos que se recupere pronto Majo, que es majísima, además. Y bueno, ambas son majísimas, la verdad que es un amor de personas las dos. Y que pronto vuelvan a competir al máximo nivel. Y en torno al ciclismo aragonés, pues tenemos tres noticias breves. Tenemos que Sergio Samitier ha renovado con el Movistar Team por 3 temporadas más, así que genial por el bueno de Sergio, que se merece todo esto y más. En la Quebrantahuesos, que se celebró este sábado en Sabiñánigo, pues los ganadores han sido Darío Gadeo y Amaya Urquidi. Sí, Urquidi. Pues en una prueba que, bueno, ya visteis, si habéis visto las imágenes, la verdad es que llovió, vamos, un tsunami, igual parece que hay menos agua que en lo que cayó en Sabiñánigo, pero bueno, al final se consiguió disputar la prueba y se estuvo pasada por agua como no puede ser de otra manera y bueno, pues 1-1, o sea, 1-1, bien. No hubo mayores incidentes y consiguieron la victoria Darío y Amaya. Y ya la tercera noticia, en el caso de la trepa riscos, tenemos que la zaragozana Ana Ferrer se llevó el triunfo y en la prueba femenina y el cordobés Fran Pozo pues se llevó el triunfo en la masculina. Y ya por último vamos con los próximos eventos. Los próximos eventos tenemos el jueves 23 a las 7:30, perdón, a las 7 de la tarde, me he inventado el y media, el Básquet Zaragoza, que tiene pues, un partido importante. Básquet Zaragoza, Casa de Monzaragoza, como más os guste. Bilbao Básquet se enfrenta contra Casa de Monzaragoza. Jueves 23 a las 7 de la tarde, pues fuera de casa. Después el viernes tenemos también acción. Ya veréis que desde el jueves al domingo no tenemos, vamos, ni un momento de respiro. El viernes Real Sociedad B, Sociedad Deportiva Huesca. Viernes 24 a las 8 de la tarde, 8 hora española, como siempre. Después tenemos Atlético Valladolid, Bada Huesca en balonmano el sábado 25 a partir de las 5 de la tarde. Y después vuelve a jugar el Casa de Monzaragoza. Muy poco descanso, pero bueno, es el inicio de liga, supongo que estarán frescos para afrontarlo. Casa de Monzaragoza, San Pablo, Burgos, pues ya en el Príncipe Felipe el sábado 25 a las 9 menos cuarto. También tenemos ya en lo que es la maratón de segunda RFF con esos 6 equipos. Tenemos el domingo 26 a las 12, tenemos 3 encuentros. Tenemos el Huesca B Formentera, el Brea Egea, en el otro derbi aragonés, y el NEL Ibiza Islas Pitiusas, nuestro equipo favorito balear, contra el Club Deportivo Ebro.
Por la tarde también tenemos ese último encuentro entre Tarazona y Teruel, otro derbi aragonés, a las 5:30. Y ese mismo domingo, un poquito más tarde, a las 8:30, tenemos el encuentro del Real Zaragoza, que se enfrenta al Lugo, lejos de su estadio, en el Ancho Carro. En un encuentro que me da bastante miedo, sobre todo viendo cómo le remontó al Huesca el conjunto lucense. Y también tendremos este fin de semana 2 encuentros más que todavía, bueno, 2 encuentros más, no, perdón, 3 encuentros más de fútbol, además los 3 que todavía no tienen día y hora prefijados, o fijados, mejor dicho, más que prefijados. Tenemos el AEM Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que lo anuncié en el directo de la semana pasada para este fin de semana y no es correcto porque era este fin de semana, pero bueno, el AM Zaragoza Femenino, que veremos cuando se disputa, y el Visit Calvia Hidrobal Colo-Colo Zaragoza, que también veremos cuando se disfruta, no se conoce la hora. Esto ya es fútbol sala masculino, y el fútbol sala femenino, pues el Sala Zaragoza, que se enfrenta al Juventud el fin de semana. Veis, seguramente yo apuesto por domingo a las 12, que suele ser la hora a la que se suele jugar estos encuentros. Y nada, poco más que comentar. Si tenéis que hacer alguna sugerencia, algún apunte, lo podéis hacer ahora. Mira, ha llegado ahora David, pues mira, llegas justo para el momento de despedirnos. Y eso, mira, eso no lo he dicho, que el Licey Arsenal de Croquetitas juega mañana a las 8:30 en la Azucarera. Partido duro, se viene partido duro, se vienen patadas, se viene sufrimiento, se vienen agujetas que duran toda la semana. A mí me han durado toda la semana prácticamente. Y bueno, aparte de eso, pues qué más comentaros, que la próxima semana pues tendremos otro directo y que tampoco trabajaremos el lunes. ¿Por qué? Porque jugaremos, porque haremos el directo el domingo. El domingo a las 8, creo, no, a las 11 será el directo. Justo después de que acabe el Real Zaragoza, el Lugo Real Zaragoza, mejor dicho. Se disputa a las 8:30, pues a las 10:30 más o menos acabará, pues a las 11 nos preparamos un poquito, nos hidratamos como siempre, nos vestimos un poco lo justo y venimos aquí a comentarlo. Preparamos el guión, que ya veis que hoy, bueno, ha estado bastante cargado. Hoy ya tenía 6 páginas, normalmente son 3. Y ya con eso, pues haremos el directo, comentaremos los resultados de todos los resultados que os he comentado y alguno más que seguro que me habré dejado por ahí. Todas las noticias que hay alrededor del deporte aragonés, lo comentaremos aquí. Y poco más que decir. Voy a echar un último vistazo al chat, porque he visto que David ha entrado con todo. Y bueno, decir que aupa nuestro Real Zaragoza. Llegó para el primer equipo de Aragón el deck de Hacendado. Vale, o sea, vale. Te refieres a nosotros, vale. Ya decía yo que era un poco raro ese comentario. Pues nada, lo dejamos aquí, chicos. Aprovechar esta semana para ser felices, para estudiar mucho, para hacer todo lo que tengáis que hacer esta semana, para quedar con esa persona súper importante para vosotros que tenéis que quedar con ella, que hace mucho que no veis, abrazar a vuestros abuelos, besar a vuestros padres, hacer todo esto, pero esto hacedlo todos los días de vuestra vida. Y el próximo domingo, otra cita aquí. Espero que nos veamos. Por favor, chicos, importante que nos veamos. Seguramente estas camisetas ya no estarán aquí porque se las devolveré a sus legítimos dueños, que ya se merecen disfrutar de ellas. Yo he disfrutado ya mucho de ellas y creo que ya me piden volver a casa, la verdad. Y nos veremos, espero, en el siguiente vídeo, que a ver esta semana si consigo sacar vídeo, que va a estar difícil, pero bueno, no pasa nada. Aquí ya sabéis que siempre al pie del cañón y con todos vosotros para comentar lo que sea sobre el deporte aragonés y para hacer vídeos también. Pues ya veis, unas predicciones, un que fue de Jason Medina y quizá un que fue de alguien del Huesca. Apetece. Mira, me podéis hacer sugerencias si queréis por redes sociales, por aquí, por correo electrónico si queréis, que está ahí en el canal, en la información del canal. Y también me lo podéis decir también por WhatsApp, que los que estáis ahora tenéis mi WhatsApp. Y nada, comentaros que para el siguiente vendrá afeitado, ¿vale? Que es que hoy, pues como veis, no me ha dado para afeitarme. Y me parece lamentable y una falta de respeto, que lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir y de verdad que os lo prometo. Nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí.